Muy buenas a todos desde betacoders.org. Hoy continuamos con nuestro curso de JavaFX. La idea de hoy es explicar conceptos muy útiles y que se utilizan en prácticamente todas las aplicaciones. Hablaremos de la navegación entre ventanas, entre interfaces, y veremos los distintos tipos de diálogos que tenemos. Hablaremos de tres tipos de diálogos: los diálogos predefinidos, los diálogos personalizados y los diálogos predefinidos con botones personalizados. Además, como crear controladores e interfaces no debería ser ya un misterio para vosotros, tengo un proyecto ya creado y me dedicaré a explicar el código en lugar de escribirlo. Así todos nos ahorramos un poco de tiempo. Bueno, pues lo primero que vamos a ver hoy es la navegación. Cuando hablamos de navegación hablamos de una interfaz que llama a otra interfaz. Por ejemplo, este fenómeno es el que se produce cuando apretamos un botón cualquiera y nuestra interfaz cambia a otra. Aquí podríamos tener otros botones que nos llevaran a otras interfaces. Yo, por ejemplo, he puesto este botón volver, que lo que nos hace es devolvernos a la ventana anterior. Entonces, vamos a ver cómo se realiza esta navegación entre interfaces. Lo primero que necesitamos, evidentemente, es tener las dos interfaces creadas, como vimos en la primera parte con SMBuilder, y tenerlas ya enganchadas a su controlador. Entonces, como tenemos el controlador de esta clase creada, vamos a ver primero a qué método llama el botón ver agenda. Vamos a abrir el controlador de esa ventana, que se llama inicio, es esta ventana de aquí, y vamos a abrirla con SMBuilder. Como vemos, cuando a este botón le hacemos clic, se llama al método botón pulsado. Recordad que siempre que tenemos un botón, tenemos que desde SMBuilder tenemos que enganchar aquí el método que queremos que se ejecute. Y recordando un poco el tema anterior, este método se buscará dentro del controlador que hayamos especificado en el elemento principal, es decir, en el igu.initioController. Por lo tanto, si nos vamos a la clase igu.initioController, es decir, a esta de aquí, este es el elemento, el método, que se llama cuando hacemos clic. Esta primera parte del código es la que se utiliza para crear un diálogo predefinido, que la veremos luego. Y esta parte de aquí es la que utilizamos para navegar entre interfaces. Este código os debe sonar porque, como ya explicamos en la primera parte, cambiar de interfaz no es más que coger un escenario y cambiarle la escena. Por lo tanto, lo que hacemos aquí es lo mismo que hacíamos en la clase principal para cargar la primera escena. Lo primero que hacemos es, como ya sabéis, utilizar un elemento loader para cargar algunos datos, y cargamos en concreto la interfaz a la que queremos navegar, a la que queremos ir. En concreto se llama agenda.fxml. De nuevo, todo este código lo tendréis en el blog para que podáis copiarlo si queréis. Como el elemento principal de la agenda, esto también vamos a recordarlo, como el elemento principal de la agenda era un objeto del tipo AnchorPane, aquí lo tenemos, esta es la agenda, y el elemento principal, como podemos ver, es del tipo AnchorPane. Cuando lo cargamos a memoria, tenemos que cargarlo en un objeto de ese mismo tipo. Además, como este objeto por defecto cargaba un objeto de tipo Object, le aplicamos un casting para evitarnos problemas de conversión. Una vez tenemos la interfaz en memoria, lo que tenemos que hacer es transformar esa interfaz en una escena. Eso, como ya vimos en el apartado anterior, es muy sencillo, porque las escenas reciben como parámetro un elemento visual de nuestra clase de SMBuilder. En este caso, por ejemplo, le pasamos un AnchorPane, y así creamos una escena. Ahora lo único que tenemos que hacer es, a nuestra aplicación principal, aplicarle nuestra escena. Si recordáis, todos los controladores tienen que tener un atributo de la clase principal. En este caso, main.app es el objeto de la clase principal, que recordemos, la clase principal es la que tiene el método start. Entonces, este método que hemos creado en la clase principal, setScene, lo que hace, si lo buscamos aquí en la clase principal, es al escenario, que recordemos que estaba en la clase principal teníamos un escenario, lo único que hace es a ese escenario aplicarle la escena que le pasamos. Por lo tanto, si a nuestro escenario le cambiamos la escena, lo que vamos a hacer es conseguir esa navegación entre ventanas. Por último, una vez tenemos la escena cambiada, recordemos que tenemos que linkarle el controlador de la clase, y para eso usábamos el método getController, porque recordad que el objeto loader ya estaba
apuntando a este recurso de aquí, al recurso agenda.fxml. Entonces, cuando utilizamos el método getController, lo que hace es irse al recurso que tenemos escrito aquí, que es agenda.fxml, que es este de aquí, y buscar este controlador que le hemos especificado dentro de SendBuilder, que en este caso se llama AgendaController. Y ese recurso lo va a buscar en la misma carpeta en la que tenemos el archivo .fxml, es decir, aquí dentro. Como podemos ver, lo tenemos en la misma carpeta. Recordemos que el controlador tiene que estar siempre en la misma carpeta. Pues nada más, simplemente lo cargamos y recordad que una vez está cargado, que una vez lo tenemos cargado como un objeto en memoria, al igual que aquí en este controlador inicio.controller tenemos un atributo de tipo principal. Como todos los controladores tendrán un atributo de tipo principal, tenemos que pasarle una aplicación principal. Y la aplicación principal que pasamos a los controladores cuando realizamos una navegación entre ventanas es siempre la misma aplicación principal que tenemos nosotros. Porque, claro, cuando realizamos una navegación, lo que estamos haciendo es simplemente cambiar una escena de un escenario que ya teníamos. Y como ese escenario lo teníamos almacenado en la aplicación principal, que en nuestro caso es main.app, es la que le tenemos que pasar al nuevo controlador para que pueda realizar ese cambio. Y estas dos líneas las veremos luego, que, bueno, quizá no las veamos, son solo para elementos gráficos, no tienen mayor importancia. Vale, pues ya tenemos la navegación explicada. Entonces el código, vamos a recordarlo, el código que hemos explicado es lo que consigue que, apretando botones, podamos ir de una ventana a otra. Vale, vamos a irnos ahora a ver los diálogos. Tenemos tres tipos de diálogos. Vamos a verlos todos y luego los explicaremos uno a uno. Los primeros diálogos que vamos a ver son los diálogos predefinidos, es decir, son diálogos que simplemente informan y del cual no podemos ni coger información ni ponerla. Son este tipo de diálogos que nos informan, por ejemplo, de errores. Por ejemplo, aquí, en nuestra aplicación, en el inicio.controller, se nos pide un nombre. Si no ponemos nada, nos salta este primer diálogo, se llama diálogo predefinido. Simplemente nos dice, debes poner un nombre, y no nos da opción a aceptar o cancelar, simplemente nos da la opción de aceptar. Además, es importante que notéis que en este tipo de diálogos nosotros no recogemos ninguna información de la interactuación con el usuario. Es decir, simplemente informamos al usuario, él acepta esta información y listo. Este es el primer diálogo que vamos a ver. Después, vamos a ver los diálogos predefinidos. Los diálogos predefinidos, bueno, aquí tenemos una pequeña agenda, es la aplicación que hemos realizado para explicar estos conceptos. Simplemente es una tabla que contiene un conjunto de eventos. Entonces, uno de los botones que tenemos es para añadir un evento nuevo a esta agenda. Entonces, este botón es el que nos abre esta ventana, que es a lo que llamamos diálogo personalizado. Esto de aquí va a ser un diálogo personalizado. Un diálogo personalizado no es más que otra interfaz FXML que hemos realizado desde SendBuilder, pero que, como veis, no nos cierra la ventana de atrás, sino que aparece encima. Es decir, no hacemos una navegación entre ventanas, porque la navegación implicaría que esta ventana de atrás se cierra y se abre una nueva. Pero no es el caso es que tenemos un diálogo para interactuar con el usuario, pero es simplemente un diálogo que hemos hecho nosotros. Y por último vamos a ver los diálogos predefinidos, pero con botones personalizados. Es decir, por ejemplo, cuando apretemos aceptar, si rellenamos estos datos con lo que sea, este diálogo antes de aceptar, nos va a sacar un diálogo predefinido, pero con botones personalizados. Hemos puesto estos botones para que veáis que se pueden poner los que vosotros queráis. Además, de estos diálogos se distinguen también de los primeros que hemos visto, porque en este caso sí que recogemos la información del usuario. Es decir, si el usuario aprieta no, el comportamiento no es igual que si el usuario aprieta sí. Y esa información la tenemos que recoger de alguna manera en el controlador. Como veis, si apretamos no o apretamos betacode rules, no hace nada, pero si apretamos sí, el diálogo se cierra y añade un nuevo asunto. ¿Veis? Lo tenemos aquí. Añade un nuevo asunto a nuestra agenda. Vale, pues vamos a empezar con los diálogos predefinidos, que son los más sencillos, y vemos que este diálogo predefinido se activa cuando apretamos este botón. Entonces, de nuevo, nos tendríamos que ir a SendBuilder
y ver qué método es el que se ejecuta cuando apretamos ese botón. Pero como ya lo sabemos, porque es el mismo botón de antes, sabemos que es el método botón pulsado, este de aquí, de la clase inicio controller, que es esta de aquí. Vale, entonces, ahora sí que podemos dar explicación a este código, es muy sencillito, esto lo tendréis también en el blog. Lo primero que hacemos es ver si el nombre es la variable que hemos puesto para representar este campo de texto, este de aquí. Entonces recordar que aquí tenemos que linkarlo a la variable de tipo nombre, que la tendremos definida aquí arriba con la notación @fxml, para que desde aquí, desde ZenBuilder, nos pueda aparecer en el desplegable. Así conseguimos enganchar esta variable de aquí, la variable nombre de tipo textField, con este textField desde ZenBuilder. Vale, pues lo que hacemos es coger el texto y comprobar si el usuario ha escrito algo. Si no ha escrito nada, quiere decir que el texto es vacío. En caso de que el texto sea vacío, entonces lanzamos los diálogos. Los diálogos son un objeto de tipo alerta, estos de aquí. Hay varias cosas que podemos saber. El primero de ellos es que tenemos varios tipos de alertas. Pueden ser alertas de información, alertas de warning, de peligro. Hay muchas. Yo he elegido la de warning, pero como veis, tenemos muchos tipos. Esto lo único que hace es cambiarnos el símbolo que aparece en el warning. Por ejemplo, si lo cambiamos a confirmación, cuando lo ejecutemos, veréis que ya no nos sale el mismo símbolo de antes. Ahora si lo ejecutamos, ¿veis? Nos sale este símbolo, el símbolo de información. Por el contrario, si ponemos el símbolo de warning, que es el que teníamos antes, nos saldrá de nuevo el triángulo amarillo. Está bien que sepáis que hay muchos símbolos y que en cada una de las interactuaciones con el usuario elijáis el símbolo que más se adecue al mensaje que queréis poner. Esta línea de aquí lo único que hace es ponerle un título al diálogo, esta línea. Y la de header, que veis que yo la tengo a null, lo que hace es dividir el diálogo en dos. En concreto yo he puesto null porque no me gusta el aspecto que tienen los diálogos con cabecera, pero si ponemos un mensaje, por ejemplo, mensaje de prueba, veréis el aspecto que tienen los diálogos con cabecera. ¿Veis? Divide el diálogo en dos, sale la cabecera aquí arriba con el símbolo a la derecha, y debajo el texto que le hayamos puesto, que es el que le ponemos aquí abajo. Ya os digo que como a mí las cabeceras no me gustan, le pasamos un null. No vale no ponerlo, porque entonces las crea con el string vacío. Lo que tenemos que hacer es pasarle un null. Al pasarle un null, ya nos crea el diálogo sin nada. Esto simplemente para poner el mensaje que sale en el diálogo, y después, evidentemente, lo mostramos. Nada más. Así es como conseguimos este efecto. Vale, vamos a ver ahora los diálogos personalizados. Los diálogos personalizados, recordemos que tienen lugar cuando abrimos una ventana que hemos creado nosotros en FXML, pero la creamos encima de nuestra aplicación. Esto de aquí sería un diálogo personalizado. Como el diálogo personalizado nos sale al apretar este botón, vamos a ver qué método tiene linkado ese botón. Ese botón lo tenemos abierto en el archivo agenda.fxml, que lo tenemos aquí, y vemos que tiene linkado el método nuevo evento pulsado del controlador, que se llama agenda controller. Por lo tanto, nos vamos al controlador agenda controller y buscamos el método nuevo evento pulsado, que lo tenemos aquí. Entonces, recordad que como son elementos que hemos creado nosotros desde FXML, vamos a tener que crear, siempre que queremos mostrar un FXML, tenemos que crear un escenario. Si realizamos una navegación, utilizamos el escenario que ya tenemos, pero como no es el caso, tenemos que crear un nuevo escenario. Entonces, como vemos, aquí tenemos la interfaz que hemos creado, que va a ser lo que llamamos diálogo, aunque realmente sea una interfaz normal que hemos creado desde FXML, la tenemos aquí. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, igual que antes, es cargarla con un cargador, no lo vamos a volver a explicar, así nos ahorramos tiempo. La guardamos en un objeto de tipo AnchorePane, creamos una escena con él, y una vez lo tenemos creado, no vale utilizar un escenario que ya teníamos, sino que tenemos que crear un escenario nuevo. Entonces creamos un escenario nuevo, le ponemos un título, y esto de aquí, la modalidad,
es lo que hace que este escenario esté en primer plano y no podamos tocar el segundo mientras este esté abierto. Es decir, una ventana de tipo modal lo que provoca es este efecto. Vemos que cuando sacamos el diálogo se pone delante y si queremos interactuar, ¿veis? Con el diálogo de atrás no nos deja. Esto se consigue porque este diálogo es de tipo modal. Si no fuera de tipo modal, podríamos trabajar con los dos de forma alternativa, pero como es de tipo modal, no nos deja interactuar con el de atrás. Esto se lo ponemos con esta línea de aquí. Además, como es un escenario que no es el principal de nuestra aplicación, tiene que tener un dueño. Ese dueño es el escenario que ya tenía nuestra aplicación principal. Eso lo ponemos con esta línea de aquí. Y por último, como acabamos de crear un escenario distinto, tenemos igual que antes que aplicarle una escena. Esa escena la ponemos igual que antes con setScene. De nuevo, estas tres líneas de aquí lo que hacen es pasarle el controlador. Aquí lo tenemos. Pasarle el controlador a la nueva clase. No lo explicaremos de nuevo tampoco. Y por último, tenemos este método de aquí. El showOnWait es distinto al show, porque lo que hace es detener la ejecución en este punto. Es decir, cuando cargamos la interfaz y aplicamos el método nuevo evento pulsado, la ejecución viene por aquí, se ejecuta y después de ejecutar esto se detiene. Y se detiene hasta que en algún punto del controlador diálogo stage se ejecuta el método close. Cuando se ejecute el método close, la computación, es decir, la ejecución, seguirá por aquí. Si vamos al controlador de esa interfaz, que la tenemos aquí, vemos que cuando apretamos algún botón, la última instrucción siempre es el método close. Tanto si apretamos aceptar como si apretamos cancelar, lo único que hacemos es el método close. En el momento en que apretamos el método close, la ejecución continúa por aquí. Entonces ahora tenemos que explicar algunas cosas, porque claro, si nosotros desde aquí añadimos algún evento, el que sea, si lo aceptamos y lo queremos añadir a la tabla, lo que hacemos es que la ejecución continúe por aquí, pero ahora en este controlador tenemos que saber de alguna manera cuáles son los datos que ha metido el usuario. Aunque hay muchas maneras de solucionar esta comunicación, la manera más sencilla es desde el otro controlador, desde el controlador de la interfaz, cuando aplicamos el botón aceptar, que es cuando lo pulsamos, lo que hacemos, estas líneas de aquí son para crear un diálogo, que explicaremos luego, pero lo primero que hacemos es, primero decir que hemos apretado el botón aceptar y no hemos apretado el botón cancelar. Y después lo que tenemos que hacer es guardarnos cada uno de los datos que ha escrito el usuario. ¿Ves? En el campo asunto, en el campo lugar, en el campo fecha y en el campo comentario. Nos lo guardamos en un objeto de tipo evento, que es una clase que tenemos aquí en la lógica, que se utilizan para modelar los datos de la tabla, pero eso lo explicaremos de nuevo más tarde. Entonces, guardamos todo esto como una variable de clase, porque la variable de tipo event es una variable que tenemos declarada aquí en la clase. Y después, cuando desde aquí continúa la ejecución, lo primero que hacemos es comprobar si hemos apretado el botón pulsado, es decir, consultamos la variable okPulsed, esta de aquí. A ver dónde la teníamos, aquí. Consultamos esta variable. Y si resulta que hemos salido, es decir, que se ha ejecutado close desde aquí, porque hemos apretado el botón OK, entonces cogemos los datos que nos hemos guardado allí. Así es como, esto es para meterlo en la tabla. Así es como realizamos la comunicación entre las clases. Lo primero que hacemos es guardar los datos en la clase del controlador y cuando vuelve la ejecución los consultamos desde aquí. La manera más sencilla de poder realizar el traspaso de información de una aplicación a otra. Vale, y por último, vamos a ver los diálogos predefinidos con botones personalizados. Que recordemos son estos, que nos salen para informarnos de algo, pero que a la vez tienen que recoger nuestra información. Aquí hemos puesto estos tres botones para que veáis que se pueden poner los botones que vosotros queráis, pero podríais poner infinidad de botones. De nuevo, como este diálogo aparece cuando apretamos el botón aceptar, vamos a ver cuál es el método que tiene el botón aceptar. El botón aceptar tiene el método aceptar pulsado.
y está en la clase de nuevo evento diálogo controller. Aquí lo tenemos. Aceptar pulsado. Bien, pues lo primero que hacemos es crear una alerta, un diálogo como lo creábamos antes. Estas líneas son las mismas que las de antes. Pero ahora queremos que los botones no sean los botones predefinidos, sino que queremos poner unos botones por nosotros mismos. Entonces lo primero que hacemos es crear un objeto de tipo button type, como lo vemos allí. Button type. Hemos puesto solo 3, pero podríamos poner todos los que queramos. Y después al objeto de tipo alert, que es la alerta que hemos creado aquí. Cogemos una lista de todos sus botones y le hacemos un set a esa lista. Y le pasamos como parámetros todos los botones que queremos que tenga nuestro diálogo. Y nada más, solo con esta línea, nuestro diálogo ya tendrá los botones personalizados que hayamos construido aquí arriba. Ahora el botón que haya clicado el usuario lo podemos guardar en una variable de tipo optional button type. Y lo recogemos desde aquí, utilizando el método show and wait. El método show and wait se distingue del método show porque además de detener la ejecución, lo que hace es, como ya decimos, devolvernos el botón que haya clicado el usuario. Entonces simplemente, luego, cuando la ejecución vuelve por aquí, nos basta con comprobar cuál es el botón que ha pulsado. Nosotros hemos puesto que compruebe si es del tipo 1, es decir, si ha apretado el botón en el que pone sí. Pero podríamos poner cualquiera de estos botones que hemos puesto aquí. Entonces, podríamos comprobar cuál es el botón que ha apretado el usuario y en función del botón que haya apretado, podríamos hacer una cosa u otra. Nosotros lo que hacemos es que si el botón que ha pulsado es de tipo 1, a la variable okPulse la ponemos a true, recordemos que esto es para comunicarnos entre clases de controlador, y recogemos todos los datos, que los dejamos también guardados para poder comunicarnos entre controladores. Y siempre que queremos cerrar tenemos que ejecutar el método close, sabiendo que después del método close no se ejecutará nada, porque la ejecución después del método close vuelve a donde llamáramos al método show. Después del método show se detiene la ejecución y vuelve después de ejecutar el método close. Pues nada más por hoy. Vamos a recordar muy rápidamente qué es lo que hemos visto. Hemos visto cómo realizar la navegación, que es este fenómeno de aquí, el que se produce cuando vamos desde una ventana a otra. Hemos visto cómo crear diálogos predefinidos, estos de aquí. Hemos visto cómo crear diálogos personalizados, que son los que tienen lugar con interfaces FXML que hemos creado nosotros mismos. Y por último, hemos visto diálogos predefinidos, pero con botones personalizados, que son a los cuales les ponemos nosotros los botones y además recogemos el resultado que marque el usuario. Pues nada más de momento. En el siguiente post nos despediremos ya de JavaFX, explicando cómo trabajar con las tablas, que es las tablas estas que habéis visto en la aplicación, que son un poco extrañas de trabajar, tienen alguna cosa un poco compleja que hay que entender muy bien para poder trabajar con ellas. Entonces explicaremos cómo trabajar con las tablas, cómo añadir elementos a la tabla, cómo poder eliminarlos, como veis aquí. Y nada más. Hasta entonces, sed buenos.